¿Y si tras los muros de un colegio familiar no solo hay conocimiento, sino también silencio? ¿Y si tras un ladrillo cualquiera no solo hay cimientos, sino el recuerdo de algo que desapareció sin dejar rastro? A veces, las historias más perturbadoras comienzan no con un suceso estruendoso, sino con el silencio. Con el silencio de un día de otoño en el que todo parece demasiado común. Era mediados de octubre de 1966. Era un día sorprendentemente tranquilo. La ciudad parecía haber perdido el ritmo, las hojas se arremolinaban suavemente en el aire, el sol se deslizaba suavemente sobre los tejados, las calles estaban bañadas por la luz y el ligero aroma de la panadería de la esquina. Todo a su alrededor irradiaba confianza y una rutina familiar. Al terminar las clases, los niños salían corriendo de la escuela, con sus mochilas, riendo y con hojas de otoño bajo los pies. Entre ellos estaba Justin, un niño de 11 años, tranquilo, sereno, de mirada atenta y andar cauteloso. Los profesores hablaban de él con respeto, responsable, independiente, siempre llegaba a casa puntual. Su mochila era de cuero, oscura, un poco desgastada, pero bien cuidada, cuidaba sus cosas como un adulto. Tras pasar la puerta de la escuela, Justin se dirigió a casa. La ruta le resultaba familiar, solo unas pocas cuadras. Conocía estas calles mejor que nadie. Todo debería seguir como siempre. Pero no regresó a casa ese día. Al principio, su madre no estaba preocupada. Quizá llegaba tarde, había visitado a unos amigos, se había quedado en la biblioteca. Pero su ansiedad aumentó. Salió de la tienda, empezó a buscar, llamó a los vecinos, fue a sus jardines. Todos se encogieron de hombros. Nadie había visto a Justin. Ni en la escuela, ni de camino a casa, ni en su jardín. Al anochecer, las calles parecían haber cambiado. Las sombras se alargaban, los escaparates se volvían más fríos. Y con esto llegó la comprensión, algo había salido mal. La madre llamó a la policía. Y esa misma noche, la calma que reinaba en la ciudad se vio perturbada. ¿Cómo pudo un niño que caminaba por una calle conocida a plena luz del día desaparecer sin más? Sin ruido, sin dejar rastro, sin testigos. ¿Qué le pasó a Justin? ¿Dónde terminó su camino y por qué nadie se dio cuenta? Para cuando el coche patrulla llegó a casa de Justin, el sol ya se ponía, tiñendo las calles de tonos suaves e inquietantes. Su madre estaba junto a la puerta, conteniendo sus emociones, apretándose el pecho con las manos, como esperando que apareciera, como siempre. Repetía las mismas palabras, como una plegaria: siempre llega a tiempo. Siempre. No puede evitar aparecer. Las primeras horas tras la denuncia de la desaparición fueron las más tensas. La patrulla empezó con preguntas sencillas. ¿A qué hora salía el niño de la escuela? ¿Qué ropa llevaba puesta? ¿Caminaba solo a menudo? Todo apuntaba a que Justin simplemente caminaba a casa, por una ruta corta y familiar. Era un niño independiente, no propenso a vagar por las calles. Pero ahora, no lo encontraban por ningún lado. La policía organizó de inmediato la primera ronda. 2 agentes recorrieron las calles aledañas, inspeccionaron los parques y hablaron con los transeúntes. Llamaron a las puertas y preguntaron: ¿han visto al niño? Pero nadie vio nada. Ni el vendedor de la esquina, ni el vecino, ni los niños que jugaban cerca de las entradas. Fue como si la ciudad de repente se hubiera quedado ciega y no se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido ante sus ojos. Pronto la gente empezó a reunirse en casa de la familia. Algunos trajeron comida caliente, otros faroles viejos y otros empezaron a ayudar a imprimir los anuncios. El padre de Justin, al enterarse de la situación, vino urgentemente desde un pueblo vecino. Llegó al anochecer, en plena carretera, con la mirada llena de ansiedad, pero aún con esperanza: debe haberse retrasado en algún lugar. Pero con cada minuto, con cada hora, el silencio se hacía más notorio. La ciudad parecía haber dejado de respirar. Comenzó la búsqueda. Agentes de policía con linternas recorrieron los edificios, patios y callejones más cercanos. Miraron donde nadie suele mirar. Nadie durmió. Ni los padres, ni los vecinos, ni los propios oficiales. La gente parecía percibir que algo había cambiado en el ambiente. Y la ciudad, que antes parecía sencilla y predecible, de repente se volvió diferente. Las calles familiares parecieron desvanecerse. Los sonidos cotidianos adquirieron un tono nuevo e inquietante. Y en cada conversación, en cada mirada, había una confesión silenciosa. Si le pudo pasar a Justin, le puede pasar a cualquiera. Pero Justin nunca regresó. Y mientras algunos buscaban sus pasos, otra pregunta, terrible,
surgía cada vez con más frecuencia. Si nadie lo vio, ¿significa que alguien lo vio pero se quedó callado? La mañana en la ciudad empezó diferente. Había algo en el aire, como si se hubiera vuelto un poco más frío, más tranquilo, más atento a cada crujido. La gente abría las ventanas y ya no tenía prisa, miraban a su alrededor, escuchaban. Los periódicos, que solían deleitarse con anuncios de rebajas y festivales, eran diferentes esta vez. En la portada, en letra grande, colegial desaparecido. ¿Has visto a Justin? Se instaló un cuartel temporal en la comisaría local. En las paredes había mapas de calles, rutas, fotografías y una lista de quienes podrían saber algo. Decidieron actuar con rapidez, interrogar a todos los que se encontraban cerca de la escuela el día de la desaparición, profesores, alumnos, dependientes, transeúntes e incluso conductores que pasaban por allí. Algunos dijeron haber visto al niño cerca del estadio de la escuela. Otros dijeron haberlo visto cerca del puesto de bocadillos. Pero todos los testimonios eran imprecisos, nadie pudo precisar la hora exacta, ninguna descripción coincidía. Y lo más importante, nadie vio a Justin irse a casa. Como si estuviera allí, pero no del todo. Como si solo quedara un rastro de su presencia, como una ligera brisa en el pasillo. En 1966, no había cámaras, ni geolocalización, ni teléfonos, ni mensajería instantánea. Solo quedaban los recuerdos de la gente y los mapas dibujados a mano. Y aún parecía más extraño que el niño hubiera desaparecido no en algún lugar lejano, no en un lugar desierto, sino literalmente entre la gente, entre el bullicio del día, en un momento en que la ciudad vivía su vida habitual. La policía no perdió tiempo, comenzó a registrar. Inspeccionó terrenos baldíos, entradas, patios traseros, edificios escolares. Las orillas del río. Voluntarios se unieron a la causa, exmilitares, jubilados, adolescentes. Todos querían ayudar. Las fotos de Justin aparecían por todas partes, en escaparates, en paradas de autobús, en la entrada de las tiendas. Pero por mucho que buscaron, no había nada. Ni objetos, ni notas, ni nada encontrado al azar. Solo vacío. Y eso fue lo que más me asustó. Porque cuando no hay ni la más mínima pista, empiezas a pensar, ¿y si alguien hizo todo lo posible para que sucediera? ¿Qué pudo haber hecho que Justin se desviara de su camino habitual? ¿A quién pudo haber conocido que le hizo demorarse? ¿Y por qué está todo tan tranquilo? Los días transcurrían con una lentitud dolorosa, como si el tiempo mismo hubiera decidido alargarse cada hora, obligando a todos a vivir la misma sensación, la incertidumbre. Justin había desaparecido y nadie podía averiguar a dónde había ido. Su familia ya no era la única que no podía dormir por las noches. En cada casa, en cada cocina, durante el té de la tarde, se oía cada vez más la misma pregunta. ¿Cómo es esto posible? La policía continuó su trabajo. Aparecieron más patrullas en las calles, con cuadernos y preguntas. La gente susurraba en las entradas, discutiendo diferentes versiones. Los agentes recorrieron las casas una y otra vez, haciendo preguntas, revisando cobertizos viejos, patios traseros e incluso locales abandonados donde nadie suele ir. Pero todo fue en vano. Es como si la propia ciudad hubiera construido un muro invisible que no se podía cruzar. Un silencio tenso se apoderó de la escuela de Justin. Los profesores, especialmente su tutor, estaban desanimados. Algunos niños empezaron a llorar durante la clase, otros simplemente permanecieron en silencio, con la nariz metida en sus cuadernos, como si tuvieran miedo de levantar la vista. En la sala de profesores, susurraban, era un niño tan callado. De esos que siempre se iban directo a casa. El director recorrió todas las clases. Habló personalmente con cada alumno, esperando que alguien hubiera notado, oído o recordado algo. Al menos una palabra, al menos una pista. Pero los niños solo negaron con la cabeza. Había algo más que miedo en sus ojos. Su silencio transmitía la sensación de que, incluso en un mundo familiar, uno puede desaparecer de repente de la vista, sin que nadie entienda cómo sucedió. Mientras tanto, la historia llegó a los periódicos y la televisión. El noticiero vespertino decía, no hay pistas. Nadie vio nada. El niño desapareció a plena luz del día. La gente se volvió más atenta. Ya no se permitía que los niños salieran solos. Las tiendas empezaron a cerrar temprano. Las calles parecían encogerse, estrecharse, volverse extrañas. Y en medio de esta nueva cautela, empezaron a surgir sensaciones extrañas. Como si las propias casas supieran algo. Como si el silencio tras los muros ya no fuera solo silencio.
sobre todo en la biblioteca, donde casi nadie iba ahora. El vacío en esta sala parecía especialmente perceptible, especialmente resonante. La policía barajaba varias versiones. Quizás Justin simplemente se había desviado de su ruta. Quizás alguien lo había detenido o distraído accidentalmente. Pero si realmente era un malentendido, ¿por qué nadie se había puesto en contacto con ellos todavía? ¿Por qué no hay ni una sola pista? Y entonces algo invisible empezó a cambiar en la ciudad. La gente empezó a hablar más bajo. Sonreían con menos frecuencia. Fue como si todos empezaran a comprender que a veces incluso las calles familiares pueden ocultar algo incomprensible. Y la ciudad, que parecía confiable, de repente se volvió incomunicativa. Pasó un mes entero, sin noticias, sin llamadas, sin rastro de respuesta. Solo el vacío, que parecía haberse convertido en parte de la arquitectura de la ciudad. La calle por la que Justin había caminado tranquilamente hacia casa ahora parecía haber perdido su forma. Los adultos intentaban rodearla, los niños se daban la vuelta, como si temieran que, si miraban, algo inexplicable sucedería. No era solo el niño el que se había ido. La sensación misma de tener el control se había ido. Que el día siempre lleva a la noche. Que un niño al salir de la escuela siempre abriera la puerta de la casa. Sus padres, simplemente estaban allí ahora. Sin palabras. Sin futuro. Su madre, que había sido alegre, sociable, de mirada vivaz, ya no salía de casa. Se sentaba junto a la ventana y miraba la acera, como intentando capturar la imagen que le había sido familiar durante tanto tiempo. Su padre había dejado el trabajo y pasaba casi todo el tiempo en la comisaría, no porque hubiera nada nuevo allí, sino porque aún había algún tipo de presencia. Mientras tanto, todos los que pudieron participaron en la búsqueda. Voluntarios, jubilados, empleados, adolescentes. La ciudad fue peinada decenas de veces, las afueras, los áticos, los pasajes subterráneos, los viejos almacenes. Volantes con la foto de Justin colgaban de postes, un chico rubio de mirada abierta y atenta, con un bolso de cuero al hombro. Pero nadie llamó. Nadie se enteró. Empezaron a circular rumores. Algunos decían haber visto al niño en la estación de tren. Otros afirmaban que podría haber ido a visitar a parientes lejanos. Una persona afirmó haber viajado con un niño similar en un autobús. Pero todo esto se desmoronó como un espejismo bajo el calor. Ni un solo hecho se confirmó. Era como si alguien siempre estuviera un paso por delante. Como si una mano invisible borrara cuidadosamente todo rastro, no solo de las calles, sino también de las conversaciones, de la memoria. Y cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se hacía esta sensación. Todo lo relacionado con Justin parecía borrarse. No desaparecía de repente, sino que se disolvía, como tinta bajo la lluvia. Los padres se quedaron solo con sus cosas. Un cuaderno viejo. Recortes de periódico. Una camisa que se pondría al día siguiente. Y silencio. Ese mismo silencio que no es solo vacío. Es sordo. No hay sonido en él, solo una sensación como si algo importante se escondiera tras un grueso muro, y no se supiera cómo atravesarlo. Y, sin embargo, un hecho fue especialmente inquietante. La mochila de Justin nunca se encontró. No apareció en mercadillos, ni en tiendas, ni simplemente abandonada en un callejón. Desapareció, junto con el niño, como si se hubiera convertido en parte de algo que no debía entenderse. Y ese sentimiento era aterrador. Y la ciudad empezaba a acostumbrarse. La gente volvía a saludarse, a comprar pan, a llevar a sus hijos a la escuela. Pero bajo la superficie, una pregunta se cernía sobre mí. Una pregunta sin palabras. Una pregunta que no me abandonaba. ¿Y si sigue cerca? En algún lugar. A un paso. Detrás de la puerta. ¿Y si está ahí, por qué nadie lo oye? Pasaron las semanas. Luego los meses. Luego los años. Y justo cuando parecía que todo estaba a punto de revelarse, todo empezó a quedar en silencio. La búsqueda terminó tan silenciosamente como Justin había desaparecido. La investigación no dio ningún resultado. Ya hemos pasado por todas las calles. Todos los testigos han sido interrogados. Se han comprobado todos los cables. Y aún así, silencio. Era como si este niño no fuera parte de la ciudad, sino un sueño visto una mañana y olvidado al anochecer. Para los padres, no fue un final, sino una espera interminable. No podían decir, ya está, porque no había nada. No tenía sentido. Y entonces había esperanza. Tranquilo, testarudo, casi amargado.
El que no te deja respirar, pero tampoco te deja ir. La madre de Justin dejó de retomar su vida cotidiana. Ya no trabajaba y apenas salía. Las cajas de recuerdos se convirtieron en su mundo, cuadernos escolares, dibujos, fotografías. Una es especialmente querida, muestra a Justin sentado en un columpio y riendo. Aquella risa ahora solo sonaba en su memoria. Padre, simplemente se quedó en silencio. Pasaba horas sentado a la mesa con un mapa de la ciudad, dibujando rutas, como si intentara encontrar un giro invisible, el punto donde todo cambiaba. Pero la ciudad ya siguió adelante. A veces, algunos transeúntes, casi en un susurro, se preguntaban unos a otros, ¿te acuerdas de aquel chico? Y se quedaron en silencio, como si se dieran cuenta de que habían dicho algo prohibido. Los periódicos se han desvanecido. Las fotografías se han desvanecido. Los recuerdos se han convertido en sombras raras. Pero había una cosa que parecía convertirse en un símbolo, la mochila. Nunca fue encontrado. No apareció en los anuncios, no apareció en los áticos, ni se encontró entre cosas olvidadas. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y había un patrón aterrador en esto, como si el hecho mismo de su ausencia fuera la intención de alguien. A veces se filtraban rumores. Alguien supuestamente vio a un niño con una apariencia similar. Alguien escribió a la redacción. Alguien juró haber escuchado el nombre. Pero todo se desmoronó como cenizas. Los controles son inútiles. Las coincidencias son imaginarias. Y las esperanzas se desvanecieron, sin dejar ni una brasa ardiente. El nombre de Justin se escuchaba cada vez con menos frecuencia. Fue como si el tiempo hubiera decidido borrarlo de la memoria. Desapareció no solo de la calle, desapareció de la realidad misma. Fue como si nunca hubiera estado en esa acera. Es como si nunca hubiera abierto esa puerta. Y la ciudad no olvidó. Simplemente aprendió a callar. El tiempo es algo extraño. Puede borrar rastros, suavizar bordes, mitigar el dolor. Puede hacernos callar, aceptar, olvidar. Pero a veces, simplemente espera. Pasaron más de 50 años. La ciudad había cambiado tanto que era irreconocible. Aparecieron casas nuevas, desaparecieron las tiendas antiguas, las calles cambiaron de nombre. Quienes antes buscaban a Justin ahora tenían dificultades para subir las escaleras. Y los niños nacidos en el nuevo siglo ni siquiera habían oído esta historia. No sabían que un día un niño había desaparecido entre esos muros y la ciudad había quedado en silencio. La escuela de Justin ha pasado por decenas de cambios. Directores, programas y fachadas han cambiado. Solo la biblioteca parece congelada en el tiempo. Una habitación espaciosa con estanterías de madera, ventanas estrechas y ese mismo silencio que no se puede explicar con palabras. Olía a pintura vieja, libros y algo más. Algo que no se ha desvanecido durante décadas. Un otoño se decidió, era hora de transformar la biblioteca. Crea una zona multimedia, libera espacio, actualiza la ventilación. Los obreros comenzaron a desmantelar. El yeso se desprendía por capas y los paneles se desprendían con un ruido sordo. Y de repente, algo extraño. Había un nicho detrás de los paneles de madera. No estaba en los planes. No parecía parte de la estructura. Parecía más bien algo oculto. Uno de los constructores rompió con cuidado una sección de mampostería. Detrás de los ladrillos, había un vacío. Y en él, había algo. Cubierto de polvo, agrietado, oscuro, como si hubiera absorbido décadas. Esto es, se congeló, sin terminar la frase. Porque ya sabía lo que era. Una vieja cosa de cuero, con correas deshilachadas. Y sobre ella hay una inscripción casi borrada, rayada fina pero insistentemente. Justino. El silencio en la biblioteca se hizo notorio. Uno de los viejos maestros, al oír la noticia, solo susurró. Es ese chico. Entonces desapareció. Y en ese momento la biblioteca dejó de ser solo un lugar para libros. Ella se convirtió en un recuerdo. Y la pared, que durante mucho tiempo había ocultado su contenido, finalmente habló. No en voz alta, no con palabras, pero más fuerte que cualquier grito. Y la ciudad. Me acordé de la ciudad. Y de repente, después de décadas, el silencio se quebró. La noticia del descubrimiento se difundió instantáneamente. En pocas horas, el edificio escolar, que hacía tiempo que había olvidado los problemas del pasado, se encontró en el centro de un nuevo torbellino. La biblioteca, silenciosa ayer,
ahora estaba bajo vigilancia. Había personal en la entrada y había una sensación de inquietud en el aire. Pero la ansiedad no es ruidosa, es silenciosa, pegajosa, del tipo que se esconde debajo de la piel. La mochila, que había permanecido tras la pared durante medio siglo, ahora descansaba sobre la mesa, bajo la tenue luz de la lámpara, en un silencio que parecía denso como la niebla. Los investigadores no tenían prisa. Cada movimiento es casi un ritual. Abrieron los cierres y examinaron el contenido con cautela, como si supieran que no solo tocaban cosas, sino hilos que conducían al pasado. Dentro había objetos comunes, libros de texto, cuadernos escritos, apuntes escolares. Una pequeña lonchera. Envoltorio de sándwich doblado. Todo parecería casi normal, casi conmovedor. Si no fuera por una cosa. En el bolsillo lateral había un trozo de papel doblado en 4. Parecía frágil, amarillento y con bordes dentados. Uno de los investigadores lo desdobló con cuidado, como si temiera romper la conexión con el pasado. Y leyó en voz alta. No me dejará ir a menos que me quede callada. Estas palabras, como un susurro a través de las décadas, quedaron suspendidas en el aire. Nadie dijo una palabra. No fue necesaria ninguna explicación. Todos en la sala sintieron. Esto no es solo una frase. Esto es una señal. Un recordatorio. Una advertencia. Un grito más allá del muro del tiempo. La nota fue transmitida inmediatamente a los expertos. Revisaron todo, la tinta, la letra, la estructura del papel, la correspondencia con los cuadernos de los niños. Los resultados confirmaron. Sí, Justin escribió esto. Y escribió mientras aún vivía. Le temblaba la mano. Tenía una letra descuidada. Pero era su mano. La ciudad tembló nuevamente. La historia que todos intentaron olvidar ha regresado con renovado vigor. Los periódicos publicaron titulares. Los reporteros estaban filmando historias. Los residentes, antaño niños, ahora adultos, volvían a gritar un nombre borrado hacía tiempo de los registros escolares. Pero ahora ha surgido una nueva pregunta. La pregunta que me hizo sentir frío por dentro. ¿Quién escondió la mochila tras la pared? ¿Y por qué la encontraron ahora? ¿Quién leyó esa nota pero no respondió? ¿Quién estuvo en silencio todo este tiempo? Luego de que una mochila y una nota fueran encontradas en la pared de la biblioteca que dejó a toda la ciudad sin aliento, la policía comenzó a actuar con especial atención. Por primera vez en medio siglo, esto no era solo un recuerdo, ni un rumor, ni un dolor familiar, era la verdadera confirmación de que Justin realmente estaba aquí. Y, quizás, no por voluntad propia. Los investigadores recurrieron inmediatamente a los archivos de la ciudad para examinar los planos originales de la escuela. Y casi inmediatamente descubrieron algo extraño. La misma pared en cuyo interior se encontraba la mochila, según todos los dibujos, debería estar vacía. Sin huecos, sin pasajes técnicos, sin pasajes abuhardillados, nada. Esto significa que alguien en algún momento creó deliberadamente un refugio. Hizo un nicho. Lo tapió. Y, o bien desapareció él mismo, o bien quiso que todo lo que había dentro desapareciera. Se reunió un nuevo grupo de expertos, ingenieros, constructores, criminólogos. Comenzaron a examinar la habitación centímetro a centímetro. Golpearon las paredes, comprobaron el ritmo de la mampostería y buscaron las más pequeñas desviaciones. Uno de los trabajadores admitió que había escuchado un ruido estruendoso inusual en este lugar la semana pasada, pero no le prestó atención. Ahora, cada ladrillo resonaba con alarma. Y ahora, unas horas después, otro hallazgo. Más cerca de la esquina de la biblioteca, detrás de los estantes, los expertos descubrieron un espacio oculto. Pasaje estrecho. Cubierto de escombros, tablas y polvo. Casi completamente cerrado y tan cuidadosamente camuflado que sin equipo especial no podría notarse en absoluto. Al parecer se trataba de un antiguo corredor técnico, posiblemente alguna vez usado para acceder a líneas de servicios públicos. No hay ni una palabra sobre la escuela en los planes actuales. Desapareció de los registros, como si nunca hubiera existido. Los investigadores entraron con cuidado. La luz de las linternas penetraba el polvo, proyectando largas sombras. El suelo crujió. Las paredes rezumaban humedad. En el suelo hay escombros, astillas y una vieja caja de metal con una cerradura oxidada. No hay nada dentro. Solo polvo y viejas marcas del tiempo. Pero incluso eso se sintió como una presencia. Porque todo alrededor decía, alguien estuvo aquí. Podrían haber estado escondidos aquí.
o escondiendo a alguien. Y aún así, Justin nunca fue encontrado. Esto creó aún más misterios y aún más ansiedad. Si él estuviera en este lugar, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué solo queda una mochila y nada más? ¿Se fue solo? ¿O alguien se fue en su lugar, dejando un vacío? Las respuestas permanecieron en silencio, al igual que las paredes, que han absorbido medio siglo de secretos. Los habitantes del pueblo empezaron a recordar, la biblioteca siempre les había parecido extraña. Los niños hablaban de crujidos en el silencio, de crujidos que no podían provenir de los libros. Algunos incluso dijeron haber sentido una mirada fría, como si alguien los observara desde detrás de las estanterías. En aquel entonces, se atribuyó a la imaginación, al miedo a la oscuridad. Pero ahora, todo sonaba diferente. Y de nuevo surgió una sensación incómoda. ¿Qué pasaría si Justin hubiera estado allí todo este tiempo? Justo detrás del muro, detrás de los ladrillos que nadie pensó en tocar. Y solo ahora oímos su voz. Tras el descubrimiento de la nota y el pasillo oculto, la investigación recibió un nuevo impulso. La policía decidió volver al principio, a la gente, a todos aquellos que trabajaron en la escuela en el año 1966. Especialmente a todos aquellos que pudieron estar en el edificio una vez terminadas las clases. Guardias, limpiadores, bibliotecarios, técnicos, aquellos que conocían cada rincón y cada pasadizo, que podían ser invisibles, y aún así saber demasiado. Las listas estaban incompletas. Algunos nombres se perdieron en documentos de archivo, otros desaparecieron con el tiempo. El director de entonces falleció en los años 80. También murieron varios profesores y conserjes. Los que sobrevivieron eran muy ancianos y no recordaban casi nada. Todos decían lo mismo, Justin era un niño tranquilo y amigable. Nadie podría imaginar que él se marcharía, se escondería o se encontraría en una situación desagradable. Pero en uno de los informes antiguos apareció un nombre que nadie había mencionado antes. Wilton, nombre cambiado, es el bibliotecario asistente. No estaba incluido oficialmente en el personal. Trabajaba a tiempo parcial, ayudaba con los catálogos, guardaba libros y, a veces, se quedaba a pasar la noche, especialmente si llegaban nuevos lotes de literatura. Silencioso, retraído, casi imperceptible, como lo expresaron antiguos empleados, simplemente era. Y un día, dejó de serlo. Los documentos contienen una breve declaración de renuncia en diciembre de 1966. Sin explicación. Después de esto, silencio. Y solo muchos años después se hizo evidente, abandonó la ciudad, vivió en aislamiento y pasó a estar bajo la supervisión de los médicos. Murió sin familia, sin funeral, sin recuerdos. Y todo habría quedado en el olvido si no fuera por las circunstancias. Un hombre tranquilo. Acceso al edificio fuera del horario laboral. Falta de registros oficiales. Conociendo el edificio desde dentro. Y, una desaparición que coincidió en el tiempo con la desaparición del niño. Los investigadores comenzaron a considerar una nueva hipótesis. ¿Y si fuera él quien sabía de los pasadizos secretos? ¿Y si fuera él quien pudiera aprovechar ese silencio, ese conocimiento, esa confianza? ¿Y si la nota encontrada en la mochila no es solo un grito, sino el último rastro de alguien que intentaba hacerse oír? Pero si todo esto es cierto, ¿por qué nunca lo encontraron? ¿Por qué solo queda una mochila? ¿Y si Wilton estuvo realmente involucrado, actuó solo? ¿O alguien lo sabía y lo mantuvo en secreto? No hubo respuestas, solo preguntas. Pero ahora la biblioteca ya no era solo una sala para libros. Se convirtió en un símbolo del silencio que duró medio siglo. Y quizás fue aquí, entre el polvo, el silencio y los estantes, donde comenzó el capítulo más terrible de la vida de Justin. Mientras algunos investigadores continuaban revisando los archivos, otros ampliaron su búsqueda. Tras encontrar un pasadizo secreto en la biblioteca, se decidió revisar todo el patio de la escuela. Decidieron prestar especial atención a la parte trasera, junto a la parte antigua del edificio. Fue entonces cuando apareció un hombre al que nadie había llamado. Un anciano que una vez vivió al lado de la escuela. En sus manos hay un periódico viejo y amarillento. La voz es temblorosa pero firme. En octubre del 1966, unas 2 semanas después de la desaparición del niño, percibí un olor fuerte cerca de la pared de la biblioteca. Entonces pensé que era un animal, tal vez un mapache. Llamé a la policía. Uno de los agentes llegó, recorrió la zona y se fue.
Estaban buscando fuera de la ciudad, en el bosque. Su historia fue un punto de inflexión. Fue en el mismo lugar indicado por el testigo donde el equipo de peritos inició su trabajo. Al principio, nada. Solo capas de tierra, raíces, piedras. Pero a menos de 1 metro de profundidad los instrumentos encontraron algo, metal. Luego, los restos de la tela. Se llamó a expertos forenses. Se encontraron fragmentos de ropa, un botón antiguo y un elemento metálico, de forma similar a la puerta de una caja o celda. Edad, altura, complexión, todo apuntaba a que se trataba de Justin. No fue posible realizar un análisis de ADN porque ya no había parientes más cercanos. Pero las señales indirectas coincidieron. Los expertos determinaron que el terreno fue alterado de manera manual y sin cuidado. Alguien tenía prisa. El orden en que fueron colocados los restos, el estado de la tela, incluso la presencia de trozos de cuerda, todo indicaba que se había hecho de forma secreta y apresurada. Y lo más importante es que nadie se dio cuenta. Medio siglo. Cuando todo esto salió a la luz, la ciudad pareció contener la respiración. Los versos de la nota encontrada anteriormente sonaban diferentes. No me dejará ir a menos que me quede callada. Ahora no sonaban como una premonición, y como un último y desesperado intento por ser escuchado. Pero junto con esto surgieron nuevas preguntas. Si todo esto ocurriera aquí, en el patio, ¿por qué entonces la mochila estaba escondida en la pared? ¿Quién lo puso allí? ¿Y cuándo exactamente ocurrió esto? No hubo respuesta, solo silencio, el mismo que ha rodeado esta historia desde el principio. Tras ser encontrada detrás del edificio escolar, la imagen, borrosa por el tiempo, comenzó a adquirir una claridad alarmante. Los investigadores, tras estudiar las pruebas y reconstruir la cronología de los acontecimientos, llegaron a la conclusión. Lo más probable es que Justin no abandonara el recinto escolar ese día. Alguien lo invitó, o lo atrajo, a regresar adentro. Sin ruido, sin resistencia. Podría haber sido una persona en quien confiaba. Quizás ese mismo asistente de biblioteca. Las palabras podrían haber sido tan simples como: olvidaste el libro. Necesito un poco de ayuda, siempre eres tan responsable. Y Justin, como siempre, no se negó. Cuando entró en la biblioteca, es posible que no supiera que era más que una simple sala con libros. Que allí, detrás de los muros, había un lugar que no estaba en ningún plano. Un antiguo pasaje técnico. Un nicho secreto. Un espacio olvidado por todos menos uno. Fue allí donde, según los expertos, fue llevado el niño. Donde no hay luz, donde los sonidos no pasan a través de las paredes. Pasó horas, tal vez días. Al principio, con esperanza. Luego, conjeturando. Y luego, escribió esa misma nota. La única línea que le queda al mundo. No me dejará ir a menos que me quede callada. Quizás quería que la encontraran. Quizás creía que un día alguien le quitaría el yeso. Lo que es verdad, aunque tarde décadas, saldrá a la luz. Pero en ese momento esto no sucedió. Una noche, en aquellos mismos días en que toda la ciudad vivía en zozobra, probablemente el niño fue sacado de su escondite. Cuando las calles estaban vacías y los adultos buscaban respuestas en los bosques y en las afueras. Podría haber estado a solo unos metros de distancia. No se sabe exactamente qué pasó después. Pero las huellas en el suelo, la ubicación de los objetos encontrados y la prisa con que todo fue tapado, nos permitió concluir. Su vida fue truncada entonces. Y luego, lo ocultaron. Poco profundo. Imperceptible. En una zona donde casi nadie miraba. Y encima hay basura, tierra, contenedores viejos. Para que nadie lo adivinara. Para que el tiempo borre la huella. Y la mochila permaneció dentro de la biblioteca. En la pared. Quizás quien hizo todo esto no se atrevió a llevárselo. O tal vez quería dejar algo. Rastro. O un recordatorio. O, por el contrario, ocultar la evidencia para que nadie la encuentre jamás. Y casi funcionó. Pero ahora, después de tantos años, la verdad ha vuelto a salir a la luz. Y todo esto ya no parecía una coincidencia. No fue solo una desaparición. Fue un crimen. Realizado en el corazón mismo de la escuela. Donde enseñan. Donde confían. Donde los niños se sienten seguros. Pero a veces incluso las paredes pueden permanecer en silencio durante demasiado tiempo. A veces se convierten en parte del miedo de otra persona.
Cuando la noticia del descubrimiento y la investigación llegó a la prensa, la ciudad se congeló. Pero ahora no era expectativa, ni esperanza, sino miedo. Los periódicos estaban llenos de titulares. Estuvo aquí todo este tiempo. Y en Internet, en las redes sociales, en los comentarios de las noticias, la frase apareció una y otra vez. Que una vez fue escrito por un niño congelado en el tiempo. No me dejará ir si no me quedo callada. La gente empezó a recordar. Especialmente aquellos que estudiaron en esa escuela en los años 60 y 70. Dijeron, la biblioteca siempre me pareció extraña. Demasiado silencioso. Demasiado eco. Algunos estudiantes tenían miedo de ir allí después de la escuela. Alguien oyó crujidos. Alguien oyó un crujido. Y algunas personas simplemente sentían que algo andaba mal. En aquel entonces, todo esto se llamaba fantasías infantiles. Pero ahora cada recuerdo sonaba casi como una premonición. Se estaban recogiendo entrevistas. Un exalumno describió sentirse como si alguien lo estuviera observando desde un rincón de la biblioteca. Y un profesor mayor dijo en voz baja, intentamos olvidar. O quizás simplemente teníamos miedo de recordar. Mientras tanto, los expertos han confirmado. La nota es real. La tinta, el papel, la escritura, incluso las huellas dactilares, todo indicaba. Era él. Vivo. Espera. Ya no era una suposición. Era un hecho. Y entonces el pasado entró en juego. Se encontraron registros en los archivos del hospital donde Wilton pasó sus últimos años. Diagnósticos. Ataques. Frases extrañas. Y entre ellos, hay uno que de repente adquirió un significado diferente. No puedo soltarlo. Él no se va. Silencio. En ese momento las enfermeras no entendieron de qué estaba hablando. Ahora todo el mundo lo entendió. Desapareció, pero su sombra permaneció. Un estado intermedio entre lo que era y de lo que no quieren hablar. Ahora la ciudad lo sabía. Aunque el culpable ya no esté entre nosotros. El crimen en sí sigue vivo en la memoria. Los muros pueden permanecer en silencio durante medio siglo. Pero la verdad todavía encontrará un camino. Cuando se confirmó oficialmente que los objetos encontrados tras el muro de la escuela pertenecían a Justin, el pueblo finalmente lo comprendió. El misterio que había preocupado a varias generaciones había encontrado su tan ansiada, aunque difícil, conclusión. Lo que había permanecido oculto durante décadas había encontrado su lugar en la memoria de la gente. Decidieron celebrar una despedida. Modesta, sin publicidad. Solo unas pocas personas se reunieron en el antiguo cementerio de la ciudad, entre los monumentos en penumbra y las vallas oxidadas. Entre ellos se encontraban un pariente anciano, un ex-investigador y varios vecinos. No hubo cámaras ni discursos ruidosos. Solo silencio y una ligera brisa otoñal. La mujer, prima de la madre de Justin, colocó un viejo cuaderno escolar junto a su nombre. Sus páginas contenían tareas, apuntes y dibujos. Susurró. Soñaba con ser maestro. Siempre ayudaba a los demás. Era un niño amable. Solían decir, es mejor saber la verdad que adivinar toda la vida. Pero resulta que la verdad requiere valentía y tiempo. Más tarde, en la pared de la biblioteca de la escuela, en el mismo lugar donde una vez se encontró la vieja mochila, apareció un sencillo cartel. En memoria de Justin, el niño que nunca regresó a casa. La escuela no hizo público este evento. No hubo eventos, asambleas ni filmaciones. Solo silencio interno, como si el propio edificio hubiera bajado la cabeza en señal de paz. Uno de los estudiantes, al pasar junto al cartel, susurró. Ahora entiendo por qué siempre me sentía incómodo en ese pasillo. Y aún así, incluso en esta historia había algo brillante. La ciudad lo entendió, la verdad siempre encuentra un camino. Aunque sea a través de décadas. Aunque sea a través de muros y silencio. Que quede expresado en una sola frase. No me dejará ir a menos que me quede callada. Pero ahora ya no hay necesidad de permanecer en silencio. La investigación concluyó. Y aunque no existía una base legal directa para la acusación, numerosos detalles, coincidencias y pruebas permitieron formar la imagen más verosímil de los hechos. Uno de los empleados, que trabajó en la biblioteca de la escuela, abandonó la ciudad poco después de la desaparición de Justin y nunca volvió a contactarlo. Según los investigadores, él era quien podría haber estado al tanto de las características del edificio, incluyendo la zona sin documentar. Dado que el hombre había fallecido hacía tiempo, no se realizó ninguna investigación formal. Sin embargo,
El informe final señaló que los hechos descubiertos apuntaban a una cadena de acontecimientos que no pudo haber sido aleatoria. Todo indicaba que la desaparición de Justin formaba parte de una historia más compleja y oculta. La vida en la escuela continuó. La biblioteca fue completamente renovada. Se instalaron estanterías modernas, iluminación y sistemas de ventilación. La pared tras la cual se encontró el antiguo hallazgo se convirtió en un elemento cotidiano del interior. Y, sin embargo, según algunos empleados, a veces por las mañanas se respira un silencio especial en este lugar, como si las paredes recordaran más de lo que pueden expresar. Los maestros observaron que los niños, sin saberlo, se contaban fragmentos de historias, como si fueran leyendas urbanas. Y una breve nota encontrada dentro de una mochila se convirtió en un símbolo que resonó a lo largo de las décadas. No me dejará ir a menos que me quede callada. Uno de los jóvenes policías que participó en la investigación diría más tarde. A veces lo más importante es escuchar lo que no se dice directamente. Entender que no todos los muros protegen, algunos ocultan. Ahora la biblioteca vuelve a llenarse de voces, luz y movimiento. Los estudiantes toman libros, escriben ensayos y se preparan para los exámenes. Pero en una de las paredes cuelga una pequeña placa, un recordatorio de lo que pasó. Y aunque ya nadie mira detrás de los muros, el recuerdo permanece. Porque aunque algo esté oculto durante décadas, la verdad siempre encuentra un camino. Incluso después de medio siglo de silencio. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario para que el recuerdo no se desvanezca. Dale un me gusta, quizás llegue a quienes necesitan un recordatorio. Y no olvides suscribirte. Hay muchas más historias por delante que te mostrarán. Incluso la sombra más profunda no es eterna.